Mi cuñada se burló de mi esposo sin saber que él había salvado la empresa familiar, y cuando firmaron el contrato millonario, su risa se transformó en silencio absoluto. Desde que me casé con Esteban, su familia siempre me pareció un campo minado emocional. Al principio pensé que las fricciones eran normales, parte del ajuste entre dos mundos distintos. Pero con el tiempo descubrí que la toxicidad era más profunda, invisible pero corrosiva, como una sombra que se extendía por cada encuentro familiar. Esteban creció en una familia donde la empresa lo era todo, y los lazos de sangre parecían medirse en acciones y contratos. Su padre, un hombre duro y controlador, mantenía una fachada impecable de éxito, pero detrás de esa imagen se escondía un entramado de resentimientos y secretos. La madre de Esteban, aunque amable en apariencia, vivía bajo el yugo silencioso de su esposo, alimentando rivalidades entre hermanos con pequeñas indirectas. Claudia, la hermana mayor, era la más agresiva. Inteligente, carismática, pero con un filo venenoso que utilizaba para mantener su posición. Desde el día que conocí a Claudia, sentí que ella veía en mí a una intrusa. No era solo desconfianza, era una hostilidad latente que se manifestaba en burlas sutiles, comentarios sarcásticos y miradas que quemaban más que palabras. La tensión con Claudia no era aislada. Cada reunión familiar estaba teñida por una competencia silenciosa, donde los logros y fracasos se usaban como armas. Esteban, aunque talentoso y dedicado, era tratado como el hermano menos, el que no había cumplido con las expectativas ni el que merecía respeto. Yo intentaba mantener la calma, ser la voz de la conciliación, pero la realidad era que cada encuentro dejaba una herida invisible. Las bromas hirientes disfrazadas de humor, las miradas de desaprobación cuando Esteban hablaba de sus ideas o proyectos, la indiferencia con la que a veces nos trataban a ambos. Todo se sumaba hasta formar un muro que parecía imposible de derribar. Lo que pocos sabían era que Esteban no solo tenía la capacidad, sino que en silencio, había estado salvando la empresa familiar de una crisis profunda. Había trabajado horas interminables, negociado en secreto con inversores y reestructurado áreas críticas sin que sus padres o Claudia supieran nada. Para ellos, Esteban era solo el hijo callado, el que no brillaba, el que no merecía crédito. La dinámica era compleja. Por un lado, el amor por la familia y el deseo de pertenecer, por otro, el peso de las humillaciones y la falta de reconocimiento. Había momentos en que Esteban se hundía en la tristeza, pero siempre regresaba decidido a demostrar su valor, aunque ese valor fuera ignorado o minimizado. Yo veía cómo esa toxicidad los consumía. Cómo se desgastaban los vínculos, cómo se generaba un ambiente de sospecha y competencia donde nadie podía relajarse. La familia, en teoría, debía ser refugio, pero para nosotros era una jaula. En nuestras conversaciones privadas, Esteban me confesaba sus frustraciones y sus ganas de rendirse. Pero también me mostraba la fortaleza con la que luchaba por ser reconocido, no solo como hijo o hermano, sino como un ser valioso y digno de respeto. En el fondo, yo sabía que esa historia no podía continuar así. Que el equilibrio frágil que manteníamos estaba a punto de romperse. La tensión acumulada, el resentimiento no dicho y las heridas abiertas por años, eran como una tormenta que no tardaría en estallar. La noche de la boda de su hermano menor, la familia estaba reunida como de costumbre, bajo esa máscara de normalidad y cordialidad que tanto les costaba sostener. Claudia, con su sonrisa falsa, no perdió la oportunidad de lanzar indirectas y miradas que buscaban humillarme a mí y a Esteban. Pero lo que ella y nadie más sabía era que esa noche sería diferente. Porque Esteban estaba a punto de revelar algo que cambiaría para siempre la dinámica familiar. Había negociado un contrato millonario con una empresa clave que no solo salvaría la empresa familiar, sino que pondría a Claudia y a todos los demás en una posición en la que ya no podrían menospreciarlo ni ignorarlo. Esa boda, que parecía un evento más en la rutina familiar, se convirtió en el escenario de una verdad que explotó con fuerza. La risa burlona de Claudia se transformó en un silencio absoluto cuando Esteban fue presentado como el socio principal y mentor del prometido, dejando claro que había sido el quien, sin buscar reconocimiento, había sido el verdadero artífice del futuro de la empresa. En ese momento, la tensión que se había acumulado por años se hizo visible y palpable. Las sonrisas se congelaron, los murmullos se apagaron, y un aire de incomodidad se apoderó de la sala. Fue el principio de un cambio profundo, una oportunidad para que por fin, la verdad saliera a la luz y con ella, la posibilidad de sanar o al menos de enfrentar la realidad con los ojos abiertos.
Nunca pensé que la traición pudiera venir disfrazada de una simple broma, una burla cruel lanzada en un momento donde todos deberíamos estar celebrando. Pero Claudia encontró la manera de hacerlo, y esa noche en la boda de su hermano menor, esa traición rompió algo dentro de mí y de Esteban. Todo había comenzado con pequeñas provocaciones, esas miradas cargadas que solo quienes están acostumbrados a jugar con el dolor conocen bien. Claudia no perdía oportunidad para lanzar comentarios sutiles sobre nuestro estatus, sobre cómo mi esposo no era más que un extraño que se había colado en la familia, que no merecía estar ahí ni ser tomado en serio. Yo trataba de ignorar, respiraba hondo, me aferraba a la esperanza de que esa noche todo pudiera ser diferente. Pero entonces, frente a todos los invitados, con una sonrisa que no alcanzaba a disimular su veneno, Claudia comenzó a burlarse de Esteban. Dijo que su trabajo en la empresa era solo un capricho pasajero, que sus ideas no tenían futuro, y que jamás había aportado nada importante a la familia. Sentí como el mundo se detenía un instante. Mi corazón se aceleró, la garganta se me cerró, y una ola de indignación y dolor me invadió. No era solo un ataque a Esteban, era un ataque directo a todo lo que habíamos construido juntos, a la confianza que habíamos depositado en nuestra relación y en nuestro futuro. Esteban intentó mantenerse sereno, pero su mirada traicionó el fuego que se encendió en su interior. Pude ver cómo luchaba por no responder con ira, por no romper ese silencio que Claudia esperaba. Yo quería intervenir, pero sabía que no era el momento, que esa escena era el detonante que abriría las puertas a una verdad mucho más grande. La traición no era solo en sus palabras. Era en la intención de humillar, de minimizar, de borrar el valor y el esfuerzo que Esteban había dedicado a la empresa familiar. Esa burla fue un golpe bajo, una puñalada en la espalda que dolió más porque venía de alguien que, en teoría, debía ser parte de la familia. Mientras Claudia se reía, yo sentí como dentro de mí algo se rompía. La rabia y el dolor se mezclaban en un torbellino que amenazaba con explotar. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel, tan insensible? ¿Cómo podía alguien destruir así la dignidad de la persona que más amaba? Pero entonces llegó el momento en que Esteban se levantó. Frente a todos, sin gritar ni perder la calma, comenzó a revelar lo que nadie sabía. Que él había sido quien, en las sombras, había salvado la empresa, negociado con los acreedores, atraído a los inversores que evitaron la quiebra. Que su trabajo silencioso había sido el pilar invisible que sostenía todo el edificio familiar. La habitación se quedó en silencio absoluto. Las risas de Claudia se desvanecieron, sus ojos se abrieron como platos y por primera vez la máscara de seguridad que siempre mostró se quebró. La verdad había explotado en el peor momento para ella, dejando al descubierto su ignorancia y su soberbia. Sentí una mezcla de triunfo y tristeza. Triunfo porque la verdad finalmente salía a la luz, tristeza porque esa verdad implicaba un daño profundo, una herida difícil de sanar. Sabía que nada volvería a ser igual, que ese instante marcaría un antes y un después en nuestras vidas. En medio del silencio, la traición se hizo palpable no solo como acto de Claudia, sino como el reflejo de años de desprecio, de invisibilización, de un ambiente que permitía que ese tipo de humillaciones pasaran de largo sin consecuencias. Fue una traición a la confianza, a la familia, y a la persona que elegí para compartir mi vida. Una traición que me hizo cuestionar todo, pero también me dio la fuerza para enfrentar lo que viniera, para no dejar que el odio o la culpa nos consumieran. En ese momento supe que la batalla no era solo contra Claudia, sino contra ese sistema tóxico que había permitido que la verdad quedara oculta y que el desprecio fuera la moneda corriente. Esa noche la traición fue un punto de quiebre. Un golpe duro, sí, pero también la chispa que encendería la llama de mi determinación para proteger a Esteban y a mí misma, para poner límites donde antes solo había sumisión. Porque a partir de ese instante la historia ya no la escribirían ellos con su silencio y sus burlas, sino nosotros con la verdad y la valentía para reclamar nuestro lugar. Después de la boda, cuando las luces se apagaron y el ruido de las risas y conversaciones se desvaneció, quedamos solos Esteban y yo, envueltos en una mezcla de alivio y tensión que no podíamos ignorar. La traición de Claudia había sido el detonante, pero en mi interior algo más profundo comenzó a crecer, la certeza de que no podía seguir soportando esa dinámica destructiva. Durante años había intentado justificar, poner paños fríos, callar para evitar más conflictos. Había tolerado las burlas, las miradas de menosprecio, la indiferencia que dolía más que cualquier grito. Lo había hecho por Esteban, por esa ilusión de familia que alguna vez soñamos construir juntos.
Pero esa noche, viendo su rostro cansado y herido, supe que ese sacrificio solo nos estaba destruyendo. En los días siguientes, me vi atrapada en una tormenta de pensamientos y emociones contradictorias. Por un lado, la lealtad hacia la familia de Esteban, ese vínculo sanguíneo que, aunque complicado, sentía que debía respetar. Por otro, el instinto de proteger nuestro bienestar, de no permitir que la toxicidad nos consumiera. La culpa se mezclaba con la rabia, y ambas amenazaban con aplastarme. Me preguntaba cómo habíamos llegado hasta ahí. ¿Cuándo había dejado de ser suficiente el amor y la paciencia? ¿Cuándo las palabras hirientes y las actitudes despreciativas habían tomado el lugar de la comprensión y el apoyo? La respuesta no era sencilla, porque esa familia nunca fue blanca ni negra, sino una maraña de emociones encontradas y heridas no sanadas. Esteban, aunque fuerte, no escapaba a ese peso. Lo veía esforzarse por mantener el equilibrio, por cumplir con las expectativas mientras luchaba por sus propios sueños. Pero también veía cómo esa lucha lo desgastaba, como la sombra de su hermana y sus padres parecía opacar cada logro. En mi interior, la decisión comenzó a tomar forma. No podía seguir siendo cómplice de ese ciclo. No podía permitir que la toxicidad siguiera dictando cómo nos sentíamos, cómo vivíamos. Necesitábamos romper con ese patrón, aunque eso significara romper con ellos. Fue un proceso doloroso. Sentí miedo al rechazo, al abandono, a ser vista como la enemiga. Sentí tristeza por todo lo que perdíamos, por la familia que quizá nunca tendríamos. Pero también sentí una fuerza nueva, un deseo profundo de protegernos y construir un espacio donde pudiéramos respirar sin miedo ni vergüenza. Recuerdo una noche en particular, cuando Esteban y yo hablamos hasta tarde, con lágrimas y palabras sinceras. Fue entonces cuando decidimos que ya no aceptaríamos más humillaciones. Que íbamos a poner límites claros, que íbamos a priorizar nuestro amor y nuestra salud emocional. No fue una decisión tomada a la ligera. Hubo dudas, preguntas sin respuesta, ese tironeo entre la culpa y la necesidad de ser libres. Pero sabíamos que seguir igual era una forma de morir en vida, de renunciar a nosotros mismos. Ese fue el punto de quiebre. El momento en que entendí que el amor propio y la dignidad no son negociables, que la familia no puede ser excusa para permitir el maltrato, ni para ignorar las propias necesidades. La rabia que sentí después de la traición se transformó en una fuerza impulsora. Quería luchar, no contra ellos como personas, sino contra esa toxicidad que nos había mantenido prisioneros. Quería abrir la puerta para que la verdad pudiera salir sin miedo, para que pudiéramos construir algo nuevo, aunque eso implicara dolor y confrontación. Desde entonces empecé a hacer una introspección profunda. Cuestioné mis límites, mis miedos y mis creencias. Aprendí que no es egoísmo poner distancia cuando el entorno duele, ni es falta de amor protegerse cuando la relación hiere. Sé que muchas personas en mi lugar habrían preferido callar, aguantar y seguir fingiendo que todo estaba bien. Pero para nosotros, ese camino ya no era opción. Había llegado la hora de decir basta, de elegir la paz antes que la obligación. Fue un proceso lento y difícil, con noches de insomnio y días llenos de incertidumbre. Pero también fue el comienzo de una nueva etapa, donde el dolor dejó paso a la claridad y al coraje. Porque a veces romper con la familia que conoces no es perder, sino ganar. Ganar la posibilidad de ser libres, de ser auténticos, y de construir relaciones basadas en el respeto y el amor verdadero. Nunca imaginé que enfrentar a mi propia familia sería una de las experiencias más difíciles y liberadoras de mi vida. Después de tantas heridas acumuladas y silencios dolorosos, llegó el momento inevitable. Debía mirar a Claudia, a mis suegros, a todos aquellos que habían permitido que la toxicidad se enquistara, y decirles la verdad. Pero no una verdad tibia ni a medias, sino la verdad desnuda, cruda, sin adornos ni excusas. La idea de esa confrontación me paralizaba. Cada vez que lo pensaba, sentía como el pecho se me oprimía, como las palabras se me atoraban en la garganta. ¿Sería capaz de mantener la calma? ¿De no quebrarme ante sus miradas acusadoras o sus intentos de minimizarme? ¿Qué pasaría si no me creían, o peor, si me culpaban a mí? Pero sabía que no podía seguir callando. Esteban y yo habíamos soportado demasiado. La burla en la boda fue solo la punta del iceberg. Era hora de poner todo sobre la mesa, de romper el ciclo de silencio y mentiras. La cita fue en la casa familiar,
un lugar que durante años había sido escenario de tantas tensiones disfrazadas de sonrisas. Llegamos juntos con el corazón en la garganta, pero con la determinación intacta. Claudia estaba ahí como si nada hubiera pasado, con esa sonrisa que yo ya no podía soportar. Mis suegros, ajenos o cómplices de lo ocurrido, también estaban presentes. El ambiente era denso, cargado de expectación y una tensión casi palpable. Respiré hondo y comencé. No fue fácil, pero sabía que tenía que ser clara y firme. Claudia, dije mirándola a los ojos, esa noche tus palabras no fueron una broma ni un comentario casual. Fueron una humillación, una traición que dolió más porque vinieron de alguien que debería ser familia. ¿Sabes lo que significó para Esteban y para mí escuchar que su trabajo y su esfuerzo no valían nada? Sentí como la sala se congelaba. Los ojos de Claudia se abrieron, su sonrisa desapareció por un instante, pero luego apareció esa mirada desafiante, esa barrera que había construido para protegerse. No fue para tanto, respondió ella con desprecio. Esteban siempre se ha creído más de lo que es. Nadie aquí le debe nada. Las palabras me atravesaron como cuchillos. Pero no estaba sola. Esteban, a mi lado, me dio fuerza con su mirada. No, le corté. No se trata de creencias ni de deudas. Se trata de respeto, de reconocer la verdad. Esteban salvó esta empresa cuando tú ni siquiera querías entender lo difícil que estaba la situación. Él negoció con los acreedores, trajo inversores y mantuvo todo a flote. Todo eso lo hizo sin que nadie supiera, sin que se lo agradecieran. El silencio se volvió absoluto. Mis suegros intercambiaron miradas incómodas, y pude ver cómo Claudia comenzaba a perder el control. ¿Y crees que eso cambia algo?, dijo casi en un susurro. No puedes venir aquí a acusarnos, a ponernos en evidencia frente a todos. No vine a acusar, respondí con firmeza. Vine a decir la verdad que ustedes prefirieron ignorar. Vine a defender la dignidad de mi esposo y la nuestra. No podemos seguir permitiendo que la falta de respeto sea la norma en esta familia. Por un momento sentí que estaba gritando en un vacío, pero luego algo cambió. Claudia bajó la mirada, y la máscara que llevaba tanto tiempo puesta se quebró. Por primera vez vi en ella una chispa de vulnerabilidad, de inseguridad. Tal vez empezó, pero no terminó la frase. Ahí entendí que la verdad, aunque dolorosa, había tocado un punto sensible. Que detrás de esa fachada había miedo y resentimiento. Fue entonces cuando di un paso más, arriesgándome a lo que viniera. No busco enemistades ni rupturas, dije. Pero necesitamos cambiar, necesitamos sanar. No podemos seguir viviendo en un ambiente donde la humillación y la desconfianza son moneda corriente. Yo quiero una familia donde haya respeto, apoyo y amor, no competencia ni desprecio. Mis palabras flotaron en el aire y por un instante todo quedó suspendido en el tiempo. Sentí como la tensión comenzaba a disiparse, aunque sabía que no sería un camino fácil. Esteban tomó mi mano, y juntos dimos la cara. Porque confrontar la verdad no es solo un acto de valentía, sino también de amor y compromiso con uno mismo y con quienes queremos. Aquel día, con lágrimas en los ojos y voces temblorosas, se empezaron a abrir grietas en la fortaleza del silencio tóxico. No fue una reconciliación instantánea ni una solución mágica, pero sí el inicio de un proceso necesario. Porque decir la verdad, aunque duela, es el primer paso para sanar. Y aunque enfrentarnos a quienes amamos es doloroso, es también el acto más auténtico y liberador que podemos hacer. Desde ese momento supe que nada volvería a ser igual, que habíamos dado un salto hacia adelante, hacia una vida donde el respeto y la verdad fueran la base, aunque el camino estuviera lleno de obstáculos. Después de aquella confrontación que parecía haber abierto una ventana de verdad, me di cuenta de que no bastaba con hablar, era urgente establecer límites claros. No podía seguir dejando que las heridas se abrieran una y otra vez porque no sabíamos dónde parar. No podía permitir que la familia, por muy cercana que fuera, siguiera invadiendo nuestro espacio, nuestra tranquilidad y nuestra felicidad. Al principio sentí miedo. ¿Cómo poner límites sin parecer fría o egoísta? ¿Cómo marcar distancia sin romper para siempre los lazos que, a pesar de todo, todavía quería mantener? Pero entendí que poner límites no era un acto de rechazo, sino de amor propio y de respeto hacia nosotros mismos. El primer límite fue emocional.
Decidí que no toleraría más insultos, críticas destructivas o actitudes despreciativas. Cuando Claudia lanzaba esas miradas cargadas de desprecio o sus comentarios venenosos, simplemente me retiraba. No respondía, no me justificaba. Era como cerrar una puerta para que no entrara más veneno. Fue difícil. Más de una vez sentí culpa, como si estuviera fallando a la idea tradicional de familia unida a toda costa. Pero aprendí que el amor verdadero no se basa en soportar humillaciones, sino en el respeto mutuo. El segundo límite fue físico. Dejamos de asistir a reuniones familiares donde sabíamos que la tensión era inevitable, donde la toxicidad se respiraba en el aire. No fue un adiós definitivo, pero sí una pausa necesaria para protegernos. Muchos interpretaron nuestra ausencia como un acto de rebeldía o falta de compromiso, pero para nosotros fue un acto de supervivencia. Cuando nos llamaban o preguntaban por qué no íbamos, explicábamos con calma que necesitábamos tiempo para sanar, para recuperar la energía que esas situaciones nos quitaban. No siempre lo entendían, y eso también estaba bien. No podía controlar cómo reaccionaran, solo podía controlar cómo cuidaba de mí y de Esteban. El tercer límite fue comunicar claramente que estaba permitido y que no. Dejamos claro que no aceptaríamos discusiones que se convirtieran en ataques personales, ni manipulaciones emocionales para hacernos sentir culpables. Aprendimos a decir no sin miedo, a no ceder ante chantajes afectivos ni presiones para hacer las cosas como ellos querían. Cada vez que uno de esos límites era puesto a prueba, sentía una mezcla de nervios, tristeza y alivio. Nervios porque el conflicto parecía volver, tristeza porque era doloroso ver cómo algunas personas no podían aceptar ese cambio, pero también alivio porque por primera vez estábamos protegiendo nuestra salud emocional. Fue un proceso lento y lleno de tropiezos. Hubo momentos en que dudamos, en que el peso de la familia nos hizo querer retroceder. Pero cada vez que cedíamos pagábamos un precio alto, noches sin dormir, discusiones interminables, esa sensación constante de no ser valorados. Aprendimos que los límites no son muros para alejarnos, sino puentes para construir relaciones más saludables. Establecerlos nos permitió empezar a sanar y a redescubrir nuestro propio valor, sin depender de la aprobación ni del juicio ajeno. Además, esos límites nos ayudaron a fortalecer nuestro vínculo como pareja. Al proteger nuestro espacio, creamos un refugio donde podíamos ser auténticos, vulnerables, y apoyarnos sin miedo a ser juzgados o heridos. Hoy, aunque la familia sigue siendo parte de nuestras vidas, lo es en un nuevo contexto, uno en el que el respeto y la sinceridad tienen prioridad. A veces eso significa menos encuentros, menos palabras, pero más calidad y menos dolor. Sé que poner límites no siempre es fácil, ni siempre es bien recibido. Pero para quienes estamos atrapados en dinámicas tóxicas, es un paso indispensable para recuperar la dignidad y la paz interior. Y lo más importante, aprendí que cuidar de uno mismo no es egoísmo, sino el acto más valiente y necesario para poder amar y estar bien con quienes verdaderamente lo merecen. Llegó un momento en que entendí que no podía seguir viviendo bajo la presión de lo que debía hacer por ser parte de esa familia. La obligación, ese mandato invisible que pesa sobre los hombros como una cadena, estaba ahogando mi espíritu. Sentía que cada encuentro, cada llamada, cada invitación era una prueba de resistencia, una batalla silenciosa entre lo que esperaba la familia y lo que mi alma necesitaba para respirar. Durante años me sentí atrapada en ese ciclo de complacencia y dolor. Creía que aguantar, callar y ceder era la forma de demostrar amor y lealtad. Pero la verdad es que esa obediencia ciega solo alimentaba la toxicidad y me hacía perder pedazos de mí misma. Me preguntaba constantemente, ¿vale la pena sacrificar mi paz por mantener unas apariencias? ¿Qué estoy enseñando a mi esposo y a mí misma si antepongo el deber a la salud emocional? El punto de inflexión llegó cuando, después de otra reunión familiar llena de reproches disfrazados de consejos, me senté con Esteban y le dije, no puedo más. No quiero que nuestra vida gire en torno a lo que ellos esperan de nosotros. Fue un momento de honestidad brutal, pero también liberador. Elegir la paz sobre la obligación no fue una decisión impulsiva ni fácil. Fue un proceso de reflexión profunda donde tuve que enfrentar mis propios miedos, miedo a la soledad, al rechazo, a perder la conexión con quienes crecimos juntas. También tuve que aceptar que esa familia, tal como era, no podía ser el refugio que anhelaba. Comprender que el amor no siempre está condicionado a la cercanía física o a las tradiciones fue un aprendizaje duro.
Me di cuenta de que podía amar a mis familiares desde la distancia, sin sacrificar mi bienestar. Que podía construir mi propia definición de familia, con quienes me brindaran respeto, apoyo y cariño genuino. Al principio esa elección trajo consigo una sensación de culpa. Sentía que estaba fallando a mis raíces, a la historia compartida, a las expectativas de quienes creían que una familia siempre debe mantenerse unida sin importar el costo. Pero con el tiempo esa culpa se fue transformando en orgullo y en autorrespeto. Decidí entonces que en lugar de vivir bajo la presión de reuniones interminables donde las heridas se abrían una y otra vez, prefería espacios pequeños, sinceros, donde la verdad y la calma fueran protagonistas. Aprendí a decir no sin miedo, a priorizar nuestros momentos en pareja, nuestras pequeñas celebraciones y nuestra tranquilidad. Esta elección también me cambió a nivel personal. Me liberó de la necesidad constante de aprobación y me permitió conectar con mis propios deseos y límites. Me enseñó que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de elegir conscientemente dónde y con quién invertimos nuestra energía. Con el tiempo mi relación con la familia se transformó. No desapareció, pero se redefinió. Ahora sé que está bien elegir la distancia cuando es necesaria. Que no soy menos por eso, sino más consciente de lo que necesito para estar bien. Elegir la paz sobre la obligación fue un acto radical de amor propio, un compromiso conmigo misma y con Esteban para construir una vida auténtica, sin máscaras ni cargas emocionales innecesarias. Sé que esta decisión no es para todos, ni siempre es comprendida, pero para mí fue la llave que abrió la puerta a una existencia más libre, más plena y sobre todo, más feliz. Después de haber puesto límites firmes y haber elegido la paz por encima de la obligación, llegó el momento de enfrentar las consecuencias. No fueron fáciles ni inmediatas, pero tampoco inesperadas. Romper con años de dinámica tóxica siempre implica un precio, pérdidas, confrontaciones, silencios, pero también liberación, sanación y nuevas formas de crecer. Al principio, la familia reaccionó con sorpresa y rechazo. Algunos me llamaban egoísta, otros intentaban manipular la situación con promesas vacías o con culpas disfrazadas de preocupación. Hubo quienes simplemente desaparecieron, como si la decisión de apartarnos fuera una traición irreparable. La ausencia de ciertas personas pesó, y lo confieso, dolió mucho. Sin embargo, también descubrí algo que jamás imaginé: el espacio que se abrió con esas ausencias permitió que nuevas conexiones florecieran. Mi relación con Esteban se fortaleció, claro, pero también emergieron amistades auténticas que no conocía, y una comunidad donde podía ser yo misma sin máscaras ni miedo. El proceso de sanación fue largo y a veces frustrante. Hubo días en que la nostalgia me golpeaba fuerte, cuando el peso de la historia compartida parecía arrastrarme hacia atrás. Pero con cada paso aprendí a perdonar, no para justificar, sino para liberarme, y a aceptar que algunas personas nunca cambiarán, y que está bien alejarnos de quienes nos dañan. Además, ese proceso me enseñó a mirar a mi familia con otros ojos. Ya no desde la expectativa o la idealización, sino con honestidad y compasión. Vi a mis padres, a Claudia, a mis suegros, no como villanos, sino como seres humanos con sus propias heridas y limitaciones. Esto no justifica sus actos, pero me permitió soltar el resentimiento que me consumía y elegir un camino más sano. Con el tiempo, la dinámica familiar cambió. No todos los lazos se rompieron, algunos se reconstruyeron con nuevas bases. Aprendí que el respeto y la verdad pueden abrir puertas que antes parecían cerradas con llave. Sin embargo, también entendí que la paz interior vale más que cualquier esfuerzo por mantener apariencias. Este proceso me transformó profundamente. Me volví más consciente de mis necesidades, más capaz de poner límites sin culpa y de cuidar mi bienestar emocional. Aprendí que la vulnerabilidad no es debilidad, sino fuerza. Que expresar mis emociones y defender lo que creo justo es un acto de valentía. Hoy miro hacia atrás y reconozco que aquella noche en la boda, donde mi cuñada se burló de mi esposo sin imaginar quién era realmente, fue solo el detonante. La verdadera batalla fue interna, un camino hacia el amor propio y la autodeterminación. Comparto esta historia porque sé que muchos vivimos en familias donde el amor se mezcla con la toxicidad, donde el dolor se oculta tras sonrisas falsas y donde la palabra familia duele tanto como sana. No estamos solos en esta lucha, y elegir nuestro bienestar no es traicionar, sino honrar nuestra humanidad. He aprendido que la familia que elegimos a veces es tan importante como la que recibimos. Y que la paz, esa paz profunda y sincera,
No es un regalo que esperamos recibir, sino un derecho que nos damos a nosotros mismos. Aunque el camino no ha sido fácil ni perfecto, hoy camino con más ligereza y esperanza. Sé que puedo construir relaciones más sanas, no solo con mi familia, sino con todos quienes entren en mi vida. Y que a pesar de todo, el amor puede renacer desde las cenizas del dolor, siempre y cuando tengamos el valor de mirar de frente y elegir la verdad.